El transporte de carga cumple un papel fundamental en nuestra economía. Sus costos, su rapidez, su eficiencia se ven reflejados en la vida de todos los colombianos. De eso depende que los alimentos lleguen a los mercados en todo el país y que lo hagan sin incrementar de manera desmedida el precio de la canasta familiar y, por lo tanto, que no afecte el bolsillo de los hogares colombianos. El transporte también es esencial para que nuestros productores, tanto en el campo como en las ciudades, puedan vender sus productos y, por lo tanto, puedan producir para generar empleo, para generar progreso. Miles de familias, en particular de pequeños transportadores independientes y de los propios conductores, viven del transporte de mercancías en todo el territorio. Nuestro país necesita un sistema de transporte de carga que sea justo, que sea transparente y que sea eficiente para que los colombianos paguen precios justos y además se garanticen los derechos de los conductores y los derechos de los trabajadores del sector. Por eso, desde cuando se inició la inmovilización, ordené que se buscaran soluciones equilibradas y realistas para los problemas del sector transportador. El diálogo y la concertación no pueden darse en contra de los derechos de los colombianos, del interés general, ni en contra de la movilidad o el normal abastecimiento. El bloqueo de las carreteras no solo es ilegal, sino que dispara la inflación, lo cual afecta particularmente a los colombianos más pobres, a los más vulnerables, tanto en el campo como en las ciudades. Así ha sucedido, en efecto, en el último mes, pues hemos visto un alza de los precios de la canasta familiar afectando el bolsillo de todos los colombianos. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo claramente. Este gobierno respeta y respetará el derecho a la protesta, pero sin violencia, sin vías de hecho. Y por eso mismo di instrucciones para que la fuerza pública garantizara el libre tránsito, garantizara el derecho al trabajo de quienes sí querían trabajar y que se sancionara con todo el rigor a quienes con vías de hecho y con violencia pretendían impedirlo. Y con este objetivo, el Ministerio de la Defensa movilizó más de 50.000 efectivos entre policías y soldados y acompañó a más de 2.500 caravanas, acompañó las caravanas de quienes sí estaban interesados en trabajar. Quiero agradecerle a nuestra fuerza pública por esa forma prudente pero efectiva como garantizó un aceptable abastecimiento y también garantizó la movilidad de nuestras vías. Con los empresarios, con los productores agrícolas, con los generadores de carga, con los transportadores que decidieron no unirse al paro, organizamos una central logística para asegurar su normal funcionamiento. A todos ellos, gracias por su apoyo y a todos los colombianos, gracias por su paciencia. Esas medidas, las medidas de policía, las medidas logísticas, nos permitieron ir recuperando la circulación y la llegada de los alimentos a las ciudades. Por otra parte, la Fiscalía ha venido judicializando a los responsables de los actos ilegales y violentos, que en algunas oportunidades fueron protagonizados por personas que nada tenían que ver con las protestas.
Las investigaciones y las judicializaciones continuarán para que los responsables sean debidamente sancionados. Por otra parte, la Superintendencia de Transporte suspendió más de 1.300 licencias de tránsito y de conducción a conductores y empresas que se estaban prestando para bloquear las vías o atentando contra la seguridad de los usuarios. Este paro, que duró 45 días, ha sido muy costoso para todo el mundo. Ha afectado la economía, afectó el sector productivo, a los campesinos, los hogares de los colombianos, también al propio sector transportador, que en su gran mayoría quería trabajar. Y hoy, después de 45 días en los que el gobierno siempre estuvo dispuesto al diálogo, a un diálogo pero firme en no permitir la violencia y en no firmar un acuerdo que perjudicara a los conductores, a los transportadores, a los gremios, a los campesinos y a todos los colombianos, se ha llegado a un acuerdo. El acuerdo es realista y equilibrado. Haber cedido a las pretensiones de las agremiaciones que promovieron el paro habría significado un alza desproporcionada y permanente de los productos de la canasta familiar y un duro golpe a la competitividad del país, con el consiguiente efecto negativo sobre el empleo. Estaremos vigilantes para que con la normalización del abastecimiento se normalicen también los precios. Este paro es otra demostración de que las vías de hecho no inciden en el resultado final de las negociaciones y solo causan daño. La oferta realista del gobierno finalmente fue aceptada por las agremiaciones que todavía persistían en el paro. Los dispositivos de seguridad en las carreteras se mantendrán este fin de semana. Yo le recomiendo a todos los usuarios de nuestras vías que transiten con cuidado. Y el contenido ya en detalle de dicho acuerdo será explicado en detalle por el ministro de Transporte, y aprovecho la oportunidad para felicitarlo a él, a todos los miembros del equipo negociador que durante estos 45 días estuvieron muy vigilantes y muy dispuestos siempre a encontrar una solución a este problema y a este impasse. Este acuerdo se diera basado en la eficiencia, la eficacia, la transparencia en las relaciones entre todos los miembros de la cadena productiva. Llegamos a un acuerdo de 27 puntos, que podría yo resumir en 3 o 4 puntos para que el país los conociera. El primero, en las condiciones económicas. No volvemos a la tabla de fletes. No volvemos a la tabla de fletes. Seguimos en un sistema de costos eficientes que tiene como base la libertad vigilada y un valor de referencia. Reconocemos que hay que hacer un incremento en el sistema de costos y se hace de inmediato, pero no volvemos a la tabla de fletes y seguimos en el sistema de costos eficientes. Segundo, en el tema de desintegración vehicular, la chatarrización. La chatarrización es importante porque entendemos que con ella se puede ayudar al pequeño transportador que tiene vehículos de más de 25 años y de más de 10.5 toneladas. Por eso los recursos se garantizan para que ese pequeño transportador pueda chatarrizar su vehículo, pero sin corrupción, sin oscuridad, sin mafias y sin intermediarios. Un procedimiento serio, transparente y honesto se hará desde el Ministerio con veedurías para que esto no sea como viene funcionando. Se sostiene el 1 a 1, que protege, digamos, que la entrada de un vehículo con la salida de uno mismo hasta que los recursos de la misma chatarrización estén vigentes. En el tema de las condiciones laborales, trabajo digno, que se le pague al trabajador como debe ser y que se cumpla con la normativa laboral colombiana, que este trabajador tenga derecho a profesionalizarse,
que tenga dignidad en los sitios de carga y descargue, que en la vía tenga lugares para descansar y que se baje el riesgo de accidentalidad. Asimismo, se hará un estudio por parte del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Transporte para mirar los riesgos y el tema de la jubilación de nuestros conductores y un programa de vivienda que apoyaremos desde el Ministerio de Vivienda y Transporte para estos mismos trabajadores del transporte. Y finalmente, la gran invitación, que fue la visión que se compartió con otros agentes de la cadena de transporte y ahora en estos últimos días también con los 4 gremios en inmovilización, y es ir al Gran Observatorio de Carga de Colombia para revisar, para reevaluar la política de transporte, no solo en costos, sino toda la política de transporte de Colombia, donde todos los agentes de la cadena, el generador, la empresa de transporte, el transportador, los conductores, puedan sentarse con el Ministerio, el Gobierno Nacional, a revisar lo que está pasando en toda la cadena logística nacional y poder llegar a construir soluciones distintas, buenas, que afecten positivamente, que mejoren decididamente el bolsillo del transportador, que mejoren la competitividad y la eficiencia.